Ya están todos mis compañeros del equipo, ingeniero. Usted, indíquenos. Vamos a esperar un poquito más porque nada más hay 15, 16 conectados. De acuerdo, ingeniero, usted nos dice. Aquí estamos, listos. Okay. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la diapositiva? Confirmo. Sí, gracias. Gracias, compañeros. Gracias. A ver, hay 19. ¿Se están conectando todavía? Vamos a dar un minutito más. A ver, están más. De acuerdo, ingeniero. Hay 20. Ok, 20 personas. ¿Consideramos empezar, Inge, o todavía nos esperamos un poco más? Déjame, espérame tantito, déjame. A ver, habla tantito porque estoy haciendo pruebas Hola, aquí. prueba, 1, 2, 3. Es que ¿Hablando? estoy escuchando acá. Ok. A ver, espérame, déjame configurar mis bocinas. Claro que sí. Lo estoy oyendo en la laptop. A ver. Ay. Calle, galería, modo, prioridad. Es que ahora estoy usando la aplicación. Opciones. Es que no me acuerdo dónde se le activa. Quiero activar me acuerdo que había una parte donde seleccionas la salida de audio, que si quieres. Ahí donde se controla el volumen, le da clic derecho, puede ser. Es que tiene usted Windows 7, ¿verdad, Inge? Pero en Teams había una parte. En Teams. Oh, en Teams. Profe, sí, buenos días. ¿Mande? Vayas, está en la aplicación, ¿verdad? De escritorio. Sí. Vayas, dele clic en su foto, ahí donde inició la llamada, dele clic en su foto y después se va a configuración. De ahí se va al apartado de dispositivos y ahí ya selecciona lo que es el altavoz y el micrófono. A ver, en mi foto, luego. Sí, dele clic, le va a desplegar un menú de opciones. No me sale. Ingeniero, si gusta, dejo de compartir para que usted comparte y lo podamos orientar. ¿Está de acuerdo? Ver. Sí. Ok. Ahí deje de compartir. A ver. Ok. Ahí estamos ya viendo la pantalla. No más que. Aquí. No, en la llamada no, profe, es en la otra pestaña, la de Teams. Ahí en los 3 puntitos que están ahí arriba. ¿Aquí? Sí, ahí. Sí, ahí, dele clic en su foto, hasta la parte de arriba. Ahí, dele clic en ¿Configuración? Sí, configuración. Dispositivos.
Dispositivos, Inge. Ahí debería de poder seleccionar ahí los altavoces. Ahí está ya. Ya está. Ya se oye acá donde quiero. Ok. Ok, gracias. Déjenme. Es que fíjense que yo casi no uso la aplicación. Casi siempre me conecto vía web porque al principio la aplicación me daba problemas. De repente se congelaba o me sacaba de las llamadas y así. Pero lo que estoy viendo es, por ejemplo, y bueno, sirve como que lo aprovecho a manera de disculpa, ¿no? A varios equipos les puse que no encendieron sus cámaras porque cuando entro vía web no se ven las cámaras. Entonces, por eso ahorita que están exponiendo, sí estoy usando la aplicación y parece que ya se volvió estable, ya parece que no me está dando problemas. Nomás que cuando abro la aplicación, se escuchaba el audio directamente en la laptop. Y como tengo un monitorcito aquí conectado y se escucha mejor acá con las bocinas, por eso no se activaba. Pero bueno, ya. Bueno, miren, pues yo creo que ya estamos los que estamos. Así Claro. que, pues si gustan empezar. Claro que sí, ingeniero. Voy a apagar mi micrófono para que no se vicie. Claro. Y aquí voy a estar tomando mis notas. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros, ingeniero, muy buenos días. Espero que todos estén teniendo una excelente mañana. Nosotros somos el equipo número 4, el equipo que expondrá el día de hoy el método de ordenamiento Radix Sort. Vamos a presentarnos. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Brenda Rivera. Muy buenos días, compañeros. Me presento. Mi nombre es Víctor Manuel Rendón García. Buenos días, mi nombre es Aldo Ezequiel Rodríguez Méndez. Los saludo de nuevo, muy buenos días. Mi nombre es Alan Peña Ortiz. Ok, vamos a comenzar. Muy buenos días, de nueva cuenta. Para comenzar con nuestra exposición, vamos a explicarles de primera mano qué son los métodos de ordenamiento. Primero que nada, ¿qué es un método de ordenamiento? Explicado de una manera muy elemental, un método de ordenamiento sigue una serie de pasos para acomodar un conjunto desordenado de elementos, obviamente siguiendo un determinado criterio. Esto lo hacemos con el objetivo de tener una mejor administración de los mismos. Y se estarán preguntando qué tipo de elementos se refiere, a qué tipo de elementos les quiero dar a entender. Bueno, pueden ser ya sea que los podamos ver, que los podamos tocar, o que en determinado caso solamente los podamos manipular. Como por ejemplo, en una paquetería podemos encontrar cajas. Dichas cajas podemos determinar un criterio de ordenamiento en el que sea por el tamaño, por su peso o por la urgencia en el que se tengan que enviar. Otro ejemplo de la vida cotidiana puede ser acomodar nuestro ropero, que nuestras camisas las acomodemos por color, que por ocasión o por estación del año, que de este lado vaya la ropa de invierno, que la ropa de verano y así sucesivamente. También podemos acomodar objetos comestibles, llamémoslo así, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Tenemos el acomodo por gama de color de las botellas de jarrito, de las bebidas jarrito. Pero como también tenemos lo que son elementos en los que podemos verlos, pero no podemos tocarlos físicamente. A esto me refiero con archivos o registros digitales, en los que la forma de acceder a ellos pues es, o manipularlos es por medio a través de una computadora. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora contamos con dos tipos de ordenamiento. El primero de ellos es ordenamiento interno, en el que todo este proceso para llevar a cabo el ordenamiento de nuestro conjunto de datos se realiza en la memoria principal, en lo que conocemos como memoria RAM. Aquí el tamaño de nuestro conjunto de datos pues no es tan grande, no es tan pesado, y lo podemos relacionar con los arreglos que hemos manejado últimamente.
También tenemos los tipos externos, en donde el conjunto de datos ya es muy extenso, ya es muy pesado, y por ende todo nuestro conjunto de datos no cabe en sí en la memoria principal. Necesitamos el apoyo de la memoria secundaria, lo cual lo conocemos comúnmente como discos duros, como USB, como almacenamiento tipo SSD, etcétera. ¿Y qué es lo que se diferencia? En el que tenemos que ir dividiendo nuestro conjunto de datos en bloques para posteriormente irlos transfiriendo momentáneamente a la memoria principal, y de ahí hacer las operaciones correspondientes para ordenarlos. Una vez llegado a ese punto, se retornan a lo que es la memoria secundaria y se sigue con el siguiente bloque de datos, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Ok, aquí les mostramos una representación de lo que les acabo de explicar, que tenemos un conjunto de datos desordenado, lo pasamos a la memoria, lo transferimos momentáneamente a la memoria principal. De ahí, una vez obtenido el conjunto ya ordenado, pues lo regresamos a la memoria secundaria. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar en los tipos de ordenamiento interno, ya que los externos son muy extensos y algo complicados de explicar, y por mérito de tiempo nos vamos a enfocar en lo que son los internos. Existen varias formas de ordenar, en el ordenamiento interno. En esta ocasión les voy a recalcar 4. El primero de ellos es por inserción, en donde se toma un elemento a la vez para ser comparado. Tenemos los de intercambio, en donde escogemos 2 elementos, se comparan entre sí mismos, y si se llega a cumplir una determinada condición, pues se van a intercambiar y se van a insertar en su respectivo lugar. Tenemos los que son también los de selección, en donde se escoge ya sea el elemento más grande o más pequeño de nuestro conjunto de datos, para posteriormente insertarlos directamente en su posición ideal. Hay algunos métodos de ordenamiento. Dale al anterior, por favor. Algunos métodos que ya se han explicado anteriormente, pues podemos encontrar lo que es el método de la burbuja con sus 3 variantes, el método Quicksort y el método Shellsort. Cabe resaltar que en estas 3 formas de ordenamiento interno se hacen comparaciones de los elementos entre el resto de elementos. Ahora sí, siguiente, por favor. Y la cuarta forma, ahora sí que es una manera algo peculiar de organizar o de ordenar los elementos, ya que en los ordenamientos de forma lineal se reorganiza el conjunto de objetos en una secuencia siguiendo un criterio específico. ¿A qué se refiere esto? En los ordenamientos de tipo lineal, solamente se van como clasificando momentáneamente para posteriormente ser organizados en el orden correspondiente. En cambio, en el anterior se hacen comparaciones, y aquí no solamente se van clasificando en un determinado criterio. Para explicarlo de mejor manera, pasemos a lo que son los métodos para el tipo de ordenamiento lineal. El primero de ellos es el counting sort, en donde se cuenta el número de elementos de cada clase. Por ejemplo, si tenemos el arreglo conformado con los elementos 4, 0, 0, 1, 0, 2, 4, 5 y 1. Como notarán, este arreglo tiene elementos repetidos. Esto se debe a que el conjunto de datos pues no necesariamente va a tener una vez cada elemento, se pueden repetir varias veces. Lo que se hace en el counting sort es lo siguiente. Primero que nada, se va a determinar, el elemento mayor
que existe en el arreglo, que en este caso es el 5. Posteriormente se van a ir contando la cantidad de elementos que sean iguales a 0, la cantidad de unos que existen en el arreglo, la cantidad de 2 y así sucesivamente. Posteriormente se van a ir acomodando en ese orden. Bueno, primero van a ir lo que son los ceros. ¿Cuántos ceros existen en mi arreglo original? Existen 3, se van a poner primeramente 3 ceros. Después la cantidad de unos, la cantidad de 2 y así sucesivamente. Después tenemos también el método Radixor, que es el tema principal del día de hoy. Y esto lo vamos a dejar para más adelante para explicarlo de una forma más detallada. Por último tenemos el bucket sort, en donde se distribuyen los elementos en casilleros. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se van distribuyendo los elementos en casillas condicionadas, casilleros condicionados. ¿A qué me refiero con esto? En el casillero solo van a insertar momentáneamente los datos que se encuentren en un rango de 0 a 9. Posteriormente los que se encuentren de 10 al 19 y así sucesivamente. Y después pues ya se van a ir ordenando. Como habrán notado en lo que es el bucket sort, y posteriormente se explicará el Radixor, implementan ahora sí que la forma de trabajar del counting sort, en donde se van clasificando de cierta manera los elementos. Siguiente, por favor. Muy bien. Una vez explicado qué son los métodos de ordenamiento y haberles explicado algunos de los que ya se han visto y los que se van a explicar el día de hoy, tenemos que tomar en cuenta algunos criterios para escoger el mejor método de ordenamiento que se adecue a nuestra situación. ¿A qué me refiero con esto? Debemos tomar en cuenta la cantidad de pasos o la cantidad de instrucciones que realiza nuestro método, la cantidad de comparaciones que llega a hacer entre los elementos, la cantidad de movimientos que haga, y el principal de ellos es tener bien definido la cantidad de elementos que queremos ordenar, porque como ya se han presentado anteriormente, algunos métodos son fáciles de implementar y funcionan de maravilla con una cantidad pequeña de elementos. Sin embargo, si queremos implementar esos métodos fáciles, llamémoslo así, con un conjunto enorme de datos, pues ya no se van a volver tan eficientes. Para otras implementaciones un tanto más complejas de realizar, pero que cumplen con esa expectativa de optimizar lo más que se pueda los tiempos al momento de ordenar una gran cantidad de datos. Pero en cambio, si queremos implementar ese ordenamiento complejo con una pequeña cantidad de datos, pues obviamente vamos a estar desperdiciando el potencial que tiene ese método. Siguiente, por favor. Muy bien. Para comenzar con lo que viene siendo el tema principal del método Radixor, les voy a mencionar unos antecedentes de manera rápida. Primero que nada, el personaje Hermann Hollerith fue la primera persona en idear un algoritmo similar al funcionamiento de Radixor. Esto logró gracias a la creación de la máquina tabuladora, en donde se encargaba de ordenar tarjetas perforadas siguiendo las últimas 3 columnas de dicha tarjeta, las cuales estaban enumeradas del 0 al 9. Y lo que hacía la máquina tabuladora pues era ordenar primero los que son 0, los que son 1 y así sucesivamente de la primera columna. Una vez ordenados, se pasa a la segunda columna y hace el mismo proceso. Un hecho importante en el que destacó la máquina tabuladora fue en el censo realizado en 1890 en Estados Unidos. Redujo significativamente el tiempo, porque manualmente se realizaba alrededor en un periodo de 6 meses el conteo del censo, y con esta máquina se redujo a solamente 6 semanas. Sin embargo, el primer algoritmo informático
Se desarrolló en 1954 por Arthur H. Seward. Siguiente, por favor. Aquí nos muestran una imagen del desarrollador del primer algoritmo. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que es el método Radix-Sor. ¿Qué es el? Ustedes se preguntarán desde un inicio. Bueno, también llamado Radix-Sor en inglés, es conocido como un método de ordenamiento de raíz, en el que ordena los conjuntos de datos procesando sus dígitos de forma individual, del menos significativo al más significativo. De manera elemental, lo que hace el método Radix-Sor es, en un conjunto de datos, calcular la cantidad de dígitos que tenga cada elemento. En este caso, tenemos un arreglo conformado con elementos de 3 cifras, 3 dígitos. Lo que hace Radix-Sor básicamente es calcular o determinar el primer dígito de ese elemento, y como verán, forma una columna que está conformada por 2, 4, 6, 5, 1, 9, 3 y 2. Lo que hace Radix-Sor es ordenar esa primera columna. Posteriormente va a calcular el segundo dígito de cada elemento y lo va a ordenar. De igual forma, hace este mismo proceso con la última columna y obtenemos nuestro arreglo ya ordenado. Siguiente, por favor. Unas ventajas del método Radix-Sor es que es estable, preservando el orden de elementos iguales. Su ordenamiento es constante, ya que no se hacen comparaciones entre elementos. Es lo que les había mencionado anteriormente. Como Radix-Sor se considera una forma lineal, no se hacen comparaciones entre los mismos elementos, sino que se van clasificando, y en base a esa clasificación ya se vuelven a reorganizar, se vuelven a acomodar de manera correcta. Es eficiente con grandes grupos de números cortos. ¿A qué se refiere esto? A que el método Radix-Sor, si le metes 1000 datos al arreglo, te los va a ordenar en un periodo extremadamente corto, que eso lo veremos al final de la presentación, tratándose de un conjunto de datos en el que los dígitos el número de dígitos no supera las 6 cifras, las 5 cifras. De ahí en adelante ya se empieza a bajar un poco lo que es su rendimiento, que esto sería una de las principales desventajas, que no funciona bien cuando los números son muy largos, en el que los números tienen una cifra mayor a 6 y en determinado momento pues llega a consumir una gran cantidad de recursos. Voy a continuar con la exposición. Para complementar la información que dio previamente mi compañero Víctor al hablar de la definición del método Radix, nos referimos a un algoritmo de ordenación de enteros no comparativo que ordena los datos con claves de enteros, agrupando las claves por dígitos individuales que comparten alguna posición y valor significativos. También otro dato que pues es importante decir es que la palabra radix significa base en aritmética. Ahora sí, vamos a comenzar con esto que tenemos aquí, la descomposición de números. Como podemos ver, aquí tenemos 3 casillas, que son centenas, decenas y unidades. Y al lado de estas casillas tenemos unos números, 125, 348, 601. Ahora vamos a descomponerlos. Sabemos que el 125 tiene una centena, tiene 2 decenas y 5 unidades. El número 348 tiene 3 centenas, 4 decenas y 8 unidades. Mientras que el 601 tiene 6 centenas, 0 decenas y 1 unidad. Bueno, antes de entrar a la explicación del funcionamiento del método, necesitamos recordar en qué consiste la... Ay, perdón, disculpen. Bueno, ahora sí. Vamos a
explicarlo. En este ejemplo nos vamos a basar en colas. Sabemos que el primer número que entra en una cola es el primero que sale. Y pues, ¿puedes darle siguiente, compañero? Ok, tenemos el número 33. Sabemos que el número 33 tiene 3 unidades. Va a ir en la cola de los 3. Siguiente, por favor. El número 68 tiene 8 unidades, por lo tanto va a ir en la cola de los 8. Y así posteriormente con todos los números que tenemos. Ajá. Ahora, dale siguiente, compañero, por favor. Como mencioné, pues son colas, entonces el primero que entró es el primero que va a salir y se van a ir acomodando nuevamente en estos circulitos. Ahora, vamos a ir acomodándolos dependiendo de su decena. El 61 tiene pues 6 decenas. El 22 tiene 2. El número 2 tiene 0 decenas, por lo tanto va a ir en el número 0. Y así posteriormente con todos los números. Y como vemos, ya quedaría ordenado. Y es 2, 22, 25, 26, así hasta llegar al número 97. Ahora, ¿cómo obtener los dígitos de un número? Dice hacer un ciclo en el cual obtenga el módulo 10 del número. ¿Cómo se hace? Aquí tenemos un pseudocódigo que dice mientras número mayor a 0, dígito que es de tipo entero, número mod 10, número es igual a número entre 10, escribe dígito y luego ya sería fin mientras. Vamos a explicar un ejemplo para que quede claro este pseudocódigo. El número que tenemos es 526. Si hacemos mod 10, vemos que nos da el último dígito de este número. Ahora, tenemos el 526 nuevamente y se divide entre 10, que nos va a dar el número 52. A ese número 52 le vamos a sacar mod 10 también y nos va a dar el segundo dígito del número original, que es 526. Ahora, a ese 526 se le sacaría nuevamente, bueno, el 526 se divide entre 10 y nos va a dar 5. Y a ese 5 le sacaríamos el mod 10 y nos daría el último dígito del número 526. Los usos. Como ya mencionó previamente mi compañero, pues en las tarjetas perforadas era cuando se usaba lo del método Radix. Dado que el clasificador de tarjetas, todavía no. Ok. Dado que el clasificador de tarjetas puede mirar una sola columna a la vez, el problema de ordenar una cantidad de n tarjetas requería de un algoritmo de clasificación que tuviera la particularidad de organizar por medio de dígitos, lo cual hizo que el Radixor fuera pues el algoritmo que se utilizara. Siguiente, por favor. Ok, clasificaciones. Existen 2 clasificaciones dentro del Radix, que sería el LCD, que por sus siglas, pues en inglés sería como que dígito menos significativo, y tenemos el MCD, que sería el dígito más significativo. Ahora, diferencias entre el MCD y LCD. Aparte del orden transversal, los tipos del MCD y LCD difieren en su manejo de la entrada de longitud de variable. Los tipos de LCD se pueden agrupar por longitud, ordenar por base a cada grupo y luego concatenar los grupos en orden de tamaño. Las calificaciones de MCD deben extender todas las claves más cortas al tamaño de la clave más grande y ordenarlas en consecuencia, lo que puede ser más complicado que la agrupación por LCD. Sin embargo, los tipos de MCD son más susceptibles de subdivisión y recursión.
Bueno, reglas para ordenar. Como son dos tipos, dentro del radix tenemos dos reglas para ordenar. El LCD, en primer lugar, pues los va ordenando tomando en consideración el número menos significativo, que sería la unidad, como ya dije en el ejemplo anterior. El ejemplo anterior que di era un LCD, porque empezaba pues así. Ahora, luego, a partir de la lista que se obtuvo, se ordenan los números de menor a mayor considerando la decena en cada uno de ellos. Este sería para el LCD, y para el MCD, pues empieza con el dígito más significativo, como lo dice su nombre, y pues avanza por los dígitos menos significativos mientras coinciden los dígitos correspondientes a los dos números. También dice que el número con el dígito más grande en la primera posición en la cual los dígitos de los dos números no coinciden es el mayor de los dos. Esto puede quedarles como un poco confuso, pero más adelante con un ejemplo que va a dar mi compañero Aldo del MCD va a quedar más claro. Ok, ¿cuándo utilizar uno u otro? Como ya había mencionado, pues las representaciones de enteros que son procesadas por los algoritmos de ordenamiento se les llama a menudo claves, que pueden existir por sí mismas o asociadas a otros datos. El LCD usa típicamente el siguiente orden: claves cortas que aparecen antes de las claves largas, y claves de la misma longitud son ordenadas de forma léxica. Eso significa que pues un arreglo pues lo ordenaría así pues convencionalmente, del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Mientras que el MCD pues usa un orden léxico, que pues es ideal para la ordenación de cadenas de caracteres, como las palabras o representaciones de enteros de longitud fija. Si no les suena mucho la palabra léxico, pues déjenles explico qué es. El orden lexicográfico es el que utiliza para ordenar caracteres. Normalmente se diferencia entre letras mayúsculas, minúsculas, y pues considera también los signos de puntuación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de que si se tiene una cadena de caracteres inicial desordenada, terminaría ordenada de la siguiente manera si hablamos del MCD. Aquí lo podemos ver cómo lo ordena. Bueno, si se utiliza el MCD para ordenar enteros, la ordenación de las representaciones de los números del 1 al 10 quedaría 1, 10, 2, 3. Si se dieron cuenta en la diapositiva pasada, pues también hubo hubo algo en común, que es 1, 10, y en el otro era B, BA, y así sucesivamente con los siguientes elementos. Bueno, si se utiliza el método LCD, el arreglo quedaría ordenado como un conteo normal del 1 al 10, por lo que pues podemos concluir que depende de las necesidades del programador, es el tipo de algoritmo que va a utilizar. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Aldo. Díganme si se aprecia mi pantalla. ¿Se aprecia, compañero? Sí, se aprecia. Bien, para proseguir con lo que vendría siendo la presentación, yo les voy a hablar acerca de Radix Short MSD. ¿En qué consiste Radix Short MSD? Les voy a dar una breve explicación. Esta clasificación lo que hace es ordenar cada uno de sus elementos con respecto al dígito más significativo, moviéndonos hasta el dígito menos significativo. Para que quede un poco más claro de lo que se está hablando, les voy a explicar con dos ejemplos, uno con números enteros y el otro con una cadena. Bien, aquí como podemos apreciar, tenemos un arreglo de 6 elementos, los cuales están desordenados. Y el primer paso que debemos hacer para arreglar por MSD, perdón, para ordenar por MSD, vendría siendo ubicar el dígito más significativo. En el caso del número 170, tomaremos el dígito 1. En el siguiente elemento, que es 25, tomaremos el dígito 0. En el siguiente elemento, también tomaremos el dígito 0. En el siguiente elemento, que es el 24, elegiremos el dígito 0.
En el número 802 tomaremos el dígito 8 y en el siguiente elemento, que es el 66, el dígito 0. Bien, una vez que hayamos identificado el dígito de cada elemento, procederemos a introducirlo, organizarlo en cada una de sus respectivas cubetas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una cubeta? Bien, una cubeta vendría siendo un contenedor en el cual vamos a tener temporalmente a los elementos con respecto al dígito en el cual estemos trabajando. En el caso del número 170, lo ubicaremos en la cubeta 1, ya que su dígito en el cual estábamos trabajando es 1. En el siguiente elemento es el 25, vamos a ubicarlo en la cubeta 0, ya que su dígito en el cual estamos trabajando es 0. En el siguiente elemento también es 0. El siguiente elemento es el 24, su dígito es 0. El siguiente elemento es el número 802, su dígito en el cual estamos trabajando es 8. Lo ubicaremos en la cubeta número 8. Y el último elemento de nuestro arreglo es el 66, que tiene su dígito 0. Una vez que hayamos ubicado nuestros elementos en sus respectivas cubetas, procederemos a hacer un nuevo arreglo. Este arreglo lo que vamos a hacer es introducir cada uno de los elementos que están organizados en sus cubetas, empezando por la cubeta del 0 hasta llegar a la cubeta del 9. En este caso, empezando por la cubeta 0, el primer elemento que tenemos vendría siendo el número 66. Lo procederemos a poner en nuestro arreglo. El siguiente elemento vendría siendo el 24. Lo procederemos a poner. El siguiente elemento es el 2. Ponemos el 2. Y el último elemento de la cubeta 0 es el 25. Lo procederemos a poner. Bien, ahora vamos a proseguir con la siguiente cubeta, que es la cubeta número 1, que nada más tiene el elemento 170. Lo ponemos y de la cubeta 1 nos brincamos hasta la cubeta 8 porque de la cubeta de 2 al 7 no tenemos ningún elemento. En la cubeta 8 tenemos el elemento 802. Lo ponemos. Una vez creado nuestro nuevo arreglo, lo que procederemos a hacer es iterar, volver a repetir los pasos que previamente se habían explicado, pero ahora con este arreglo. Nada más que ahora tomaremos únicamente en cuenta los elementos cuyo dígito en el que estábamos trabajando se haya repetido, como por ejemplo el 066, el 024, el 002 y el 025. Como podemos apreciar, su dígito en la primera iteración había sido 0. Solamente tomaremos en esta nueva organización a estos elementos. El elemento 170 y 802 no los vamos a tomar en cuenta. Estos ya están organizados. Su dígito en el cual estábamos trabajando no fue repetido. En el caso del 170 era el 1 y en el caso del 802 es el 8. Bien. Primeramente procederemos a vaciar lo que vendría siendo las cubetas. La cubeta del 0 la vaciamos, la cubeta del 1 la vaciamos, la cubeta 8 también la vaciamos. Y ahora sí, empezaremos de nuevo identificando ahora su siguiente dígito. Ok, vamos a... Disculpen. Aquí, está bien. Vamos a, por el primer elemento, ubicar su dígito. El elemento 066 tiene como dígito ahora el número 6. En el siguiente elemento, que es el 24, tenemos el 2. En el siguiente elemento vendría siendo el 0. En el siguiente elemento, que es el 25, el 2. Ok, una vez identificados los dígitos de cada uno de estos elementos, procederemos a ubicarlos en sus respectivas cubetas. En el caso del número 66, su dígito en el cual estamos trabajando es el 6, por lo cual lo procederemos a poner en lo que vendría siendo la cubeta número 6. El siguiente elemento es el 24. Este elemento lo tienes como dígito el 2, lo procederemos a poner en la cubeta número 2. El siguiente elemento tiene 0, lo ponemos en la cubeta 0. Y el elemento 25 tiene como dígito el número 2, así que lo acomodaremos también en la cubeta número 2. Y una vez terminado de ubicar los elementos en sus respectivas cubetas,
Ahora vamos a hacer otro arreglo. Vamos a introducir los elementos que están organizados en sus cubetas, empezando por la cubeta 0 hasta la del 9. Bien, en la cubeta 0 tenemos lo que vendría siendo el elemento 2. Lo vamos a acomodar. En la cubeta 1 no tenemos ningún elemento, no ponemos nada en nuestro arreglo. En la cubeta número 2 tenemos dos elementos que son el 25 y el 24. De la cubeta 2 vamos a brincar hasta la del 6. En nuestra cubeta número 6 tenemos el elemento 0.66, así que lo colocamos en nuestro arreglo. Como pueden observar, ya acabamos de introducir cada elemento, todos los elementos que estaban en sus cubetas organizados. Ahora solo faltaría poner los elementos que no habíamos identificado en cada una de sus cubetas, que son el número 170 y el número 802. Así que los procederemos a poner. Como pueden observar, nuestro arreglo ha quedado casi ordenado, solamente nos falta iterar una vez más. Y en esta última iteración vamos a tomar en cuenta solamente los elementos que vendrían siendo el número 25 y el número 24, ya que sus dígitos con los cuales estábamos trabajando previamente se repitieron, como pueden observar. En el caso del 24 es el 2, el dígito 2, y en el caso del número 25 es el 2 también. Ok, ahora vamos a proceder a vaciar lo que vendrían siendo nuestras cubetas. La cubeta del 0 la vaciamos, la cubeta del 2 también la vaciamos, y la cubeta del 6 también la vaciamos. Ok, ahora sí empezaremos de nuevo a identificar lo que vendría siendo el dígito de estos dos elementos. En este caso, del elemento 25 vendría siendo el número 5. Y del número 24 su dígito vendría siendo el 4. Ahora procederemos a ubicarlos en sus respectivas cubetas. En el caso del elemento 25 tiene como dígito el número 5, así que lo ubicaremos en la cubeta 5. En el caso del número 24 tiene como dígito 4, así que lo ubicaremos en la cubeta número 4. Una vez que ya hayamos terminado de introducir cada elemento en su respectiva cubeta, crearemos otro nuevo arreglo. Primeramente introduciremos lo que vendría siendo el elemento de la cubeta 4, que vendría siendo 0.24, y después el elemento de la cubeta 5, que vendría siendo el 0.25. Okay, una vez que hayamos terminado de introducir todos los elementos organizados de sus cubetas en nuestro arreglo, procederemos también a poner lo que vendrían siendo nuestros elementos que ya habían estado ordenados. En este caso vendría siendo el 2, el 66, el 170 y el 802. En ese mismo orden los vamos a ir metiendo. Primeramente el 2, el 24, el 25, que ya los habíamos acomodado. Luego el 66, el 170 y el 802. Como pueden observar, nuestro arreglo ya ha quedado ordenado. Esto sin haber comparado los elementos entre sí del arreglo, que si uno es mayor, que si uno es igual o que si es menor. Es una manera bastante interesante de ver cómo se cómo se ordena nuestro arreglo. Bien, ahora voy a proceder a explicarles el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es de cadenas, que es un ejemplo sencillo. Primeramente vamos a hacer los mismos pasos que les había comentado anteriormente. El primero de ellos es identificar, en el caso del primer elemento, su dígito más significativo. Como es una cadena, vamos a empezar desde izquierda a derecha. En este caso va a ser el dígito D para el elemento DAB. El siguiente elemento vendría siendo su dígito A. En el siguiente elemento, su dígito es C. En el siguiente, su dígito es F. Y en el siguiente y último vendría siendo su dígito F también. Ahora procederemos a ubicar cada elemento en su respectiva cubeta. En el caso del elemento DAB, su dígito en el cual estamos trabajando es D, por lo que procederemos a ponerlo en la cubeta D.
el siguiente elemento tiene como dígito A, lo vamos a poner en la cubeta A. El siguiente elemento tiene como dígito CAB. Este elemento lo ubicaremos, perdón, tiene como dígito C. Lo ubicaremos en la cubeta C. CAB. Ok. El siguiente elemento tiene como dígito F. Lo colocaremos en la cubeta F. Y el último elemento también tiene como dígito F. Lo colocaremos aquí, en la cubeta F. Bien, una vez identificados cada elemento en su respectiva cubeta, procederemos a hacer nuestro nuevo arreglo. Aquí en este arreglo vamos a introducir cada uno de los elementos que están organizados en sus cubetas, empezando de la cubeta A hasta la cubeta F. En este caso, la cubeta A tiene un elemento del cual es ADD. Lo introducimos en nuestro arreglo. De la cubeta A nos vamos a saltar hasta la cubeta C. En la cubeta C tenemos el elemento CAB. Vamos a ir a la siguiente cubeta, ¿cuál es la cubeta D? Esta cubeta tiene el elemento DAB, lo procederemos a poner en nuestro arreglo. De la cubeta D nos saltamos a la cubeta F, la cual tiene dos elementos, estos son FEE y FAD. Bien, una vez que hayamos creado nuestro nuevo arreglo con esta nuevo orden u organización, lo que procederemos a hacer es repetir los pasos. Vamos a identificar ahora su siguiente dígito en este nuevo arreglo, pero ahora, como ya les había mencionado, no vamos a tomar en cuenta, solo vamos a tomar en cuenta los elementos los cuales su dígito en el cual estábamos trabajando anteriormente se haya repetido. En este caso, los elementos a los cuales se les repitió el dígito fueron a este de aquí, el cual es FAD, y el último elemento del arreglo, que es FEE. Así que solamente tomaremos en cuenta estos dos de aquí. Estos de acá, que son ADD, CAB y DAD, ya están ordenados porque su dígito no se repitió. Bien. Ahora procederemos a identificar el dígito de estos dos elementos. En el caso de FEE, vamos a poner como dígito el E. En el último elemento, que es FAD, vamos a identificar el dígito A. Una vez identificados, ahora lo que procederemos a hacer es vaciar lo que vendría siendo nuestras cubetas. La cubeta del D, la cubeta del F. Y ahora sí comenzaremos a ubicar lo que vendrían siendo estos dos elementos en sus respectivas cubetas. En el caso del elemento FEE, su dígito en el cual estamos trabajando es E, por lo que lo ubicaremos en la cubeta E. El elemento FAD, su dígito en el cual estamos trabajando es A, entonces lo colocaremos en la cubeta A. Una vez identificado cada uno de los elementos en sus respectivas cubetas, ahora procederemos a hacer nuestro nuevo arreglo. En este arreglo lo que vamos a hacer es colocar cada uno de los elementos que fueron organizados en sus cubetas, empezando por la cubeta del A hasta la cubeta del F. En la cubeta del A tenemos lo que vendría siendo el elemento FAD, así que lo colocamos. De la cubeta A nos vamos a saltar hasta la cubeta E y colocaremos ese elemento que tiene, que es FEE. Ok. Una vez que ya hayamos terminado de insertar estos elementos que fueron organizados en sus cubetas, solo faltaría ahora poner lo que vendrían siendo los elementos que ya habían estado ordenados, que son ADD, CAB y DAD. Y como pueden observar, nuestro arreglo de cadenas ya ha sido ordenado. Y esto sería todo de mi parte. Voy a dejar de compartir pantalla. De acuerdo. ¿Se escucha ahí? Sí. Ok. Voy a empezar a compartir pantalla. Okay, para empezar con las siguientes explicaciones, ¿de acuerdo? Okay. Un segundo, por favor. ¿Me notifican, por favor, si se ve correctamente? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Bueno,
Los saludo nuevamente. Espero que estén disfrutando de la exposición. Vamos a pasar ahora a explicar pseudocódigo, diagramas de flujo, codificación y posteriormente algunas otras cosas más, ¿verdad? Primero que nada, quiero platicar con ustedes y quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Antes de empezar a explicar cómo se desarrolla pseudocódigo, cómo lo pensamos, ¿no? La solución del problema. Radix Sort, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta, tiene muchas, pero cuando hablo de muchas, hablo es que son varias, muchas implementaciones, ¿ok? Si ustedes recordarán, al principio de la exposición, comentaba mi compañero Víctor algo llamado Counting Sort, ¿sí? No sé si lo recordarán. Bueno, Counting Sort se utiliza como complemento para aplicar Radix Sort en cada uno de los dígitos de los números del arreglo, ¿verdad? En este caso, de números enteros que tenemos, ¿sí? Se puede utilizar Counting Sort también para Bucket Sort y otros métodos de herramienta también lineales, ¿ok? Lo que quiero platicar y lo que quiero que quede claro es que si nosotros nos enfocásemos en explicar la base de Radix Sort y luego nos enfocáramos en explicar lo que es Counting Sort, podríamos generar un poco de confusión, ¿ok? Sí, porque el ordenamiento por cuentas, así se llama en español, tiene también algunos detalles ahí para poder implementarlo, ¿ok? Es mucho manejo de arreglos, ¿sí? Entonces, si no te llevas bien con los arreglos, pues puede que batalles por ese lado, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar a continuación es lo siguiente. ¿Sí? Voy a explicar yo el algoritmo de Radix Sort por LSD, que es la implementación más sencilla. ¿Sí? Ustedes ya conocieron anteriormente, debido a la explicación de mis compañeros, la diferencia entre MCD y LSD, ¿verdad? ¿Okay? Nosotros en este caso, lo que vamos a estar utilizando es LSD. Y quiero platicar con ustedes, quiero comentar, quiero que analicemos cómo vamos a implementar Radix Sort, pues para llegar hasta lo bueno, ¿no? Que es lo que nos interesa, el código, ¿sí? Que nosotros nos queremos siempre saltar todos los pasos. Oye, pues, ¿cómo funciona esto? Nosotros ya vimos unos ejemplos muy didácticos, pero ya, a la práctica, ¿cómo lo vamos a resolver? Nosotros, de alguna manera, tenemos que crear 10 cubetas. Tenemos que imaginarnos donde ustedes quieran imaginar las cubetas, donde ustedes deseen, ¿sí? Una cubeta aquí en su escritorio, una caja de zapatos, vasos de vidrio, lo que ustedes quieran, ¿no? Para familiarizarnos, ¿sí? Entonces, imaginemos en este caso nosotros estamos manejando un arreglo de enteros. Nosotros necesitamos buscar el número más grande, ¿sí? Cuando tengamos el número más grande, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, la cantidad de dígitos que tiene ese número van a ser las iteraciones que hace Radix Sort. Dices, ah, caray, ya tiene sentido lo que me acaban de explicar en las diapositivas anteriores. Ah, entonces el número de iteraciones, pues entonces entre más largo sea el número, más dígitos tenga este número, el más grande, pues son las iteraciones que va a hacer el método de ordenamiento. Ah, ya tiene coherencia el por qué ya baja su rendimiento cuando los números son muy grandes, ¿verdad? Entonces, esos dos pasos son fundamentales por lo siguiente. En el punto 3 yo les comento que tenemos que tener ese número grande y que tenga dígitos por verificar. Me van a decir, a ver, ¿cómo que dígitos por verificar? ¿De qué me estás hablando? Muy fácil. Yo necesito ir dividiéndolo entre un radical, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver más adelante en el pseudocódigo, ¿no? Entonces yo necesito que cuando yo lo esté verificando y dividiendo entre unidades, decenas, centenas, unidades de millar, o sea, los miles, necesito que sea mayor que 0. Eso me va a indicar a mí que tengo dígitos por verificar. Ah, ok. Entonces, mientras esa condición se esté cumpliendo, yo tendré que asignar cada elemento del arreglo en su cubeta correspondiente. ¿Ok? En este caso nos vamos a manejar en lo que viene siendo LSD, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora después que lo asignamos en base a su dígito menos significativo, ya vimos los ejemplos,
Entonces ya sabemos cómo asignarlo, ¿sí? Ya después de que los asignamos, ya acabé. Ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? Pues tengo que ir recogiendo todos los elementos, recogiendo entre comillas, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando aquí entre una plática, todos los elementos de las cubetas, desde la cubeta 0 o desde la primera cubeta, como lo quieras ver, ¿sí? Acuérdense que somos programadores, 0 es la primera posición. Entonces, desde la 0 hasta la 9, ¿sí? Son las 10 cubetas que tenemos. Algo muy importante, las cubetas son auxiliares, las cubetas son tus amigas cuando estés implementando RadixSort y deben quedar vacías. Si tú por alguna razón estás implementando, estás ideando, ya estás haciendo ya tu pseudocódigo, estás viendo en base a lo que nosotros comentamos y tus cubetas no quedan vacías, vas a generar un problema, ¿sí? Porque te vas a traer elementos que no corresponden. Deben quedar vacías, ¿ok? Esto lo vamos a ir haciendo hasta lo que yo comento aquí en el punto 3 no se cumpla. O sea, cuando yo ya no tenga dígitos por verificar, ¿sí? Pues lo que tengo que hacer es ya salirme y ya yo sé que el arreglo ya va a estar ordenado, ¿ok? Porque recordemos la base de RadixSort no compara. Yo les pregunto a ustedes, y a lo mejor incluso sin antes nosotros haber expuesto RadixSort, ¿sí? O sin conocimiento alguno, ¿ustedes se imaginan, y es una pregunta que pueden contestar, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan un algoritmo, un método que no compare? O sea, no van a ver un if, sí, una condición en el código, en el pseudocódigo, van a ver otras cosas, ¿no? Pero en sí que sus elementos se comparen, ¿sí? Que digas, oye, este es mayor que este. No, esto en RadixSort no existe, ¿ok? Es algo que quiero que quede muy claro, porque a partir de este punto vamos a ir explicando cosas y hasta el final de la presentación vamos a ver unos detalles que tiene RadixSort, ¿sí? Entonces, hasta aquí quiero preguntarles a todos ustedes, compañeros, ingeniero, ¿tienen alguna duda, ¿sí? De cómo está funcionando RadixSort? ¿Alguna duda? Para pasar a lo siguiente. Bueno, yo tengo una duda. Claro que sí. Que es como medio rara. O sea, entiendo lo del concepto de crear 10 cubetas para verificar cada número de, por así decirlo, desde si empezaran desde las centenas, de las centenas a las unidades, o de las millares hasta las unidades, así para acomodarlas, sí entiendo. Pero ¿cómo para detectar cuántos dígitos serían y así acomodarlo de ahí? Depende. Ok, O sea, compañero, ahí va. ¿Sí? Dime. Bueno, es que, o sea, por ejemplo, si son 10, si se va a acomodar y el más alto es es de 5 centenas y desde ahí se acomoda, yo sí sé. Pero, ¿cómo va a detectar que son 5 dígitos, lo de 5 dígitos, 3 dígitos y Ok. los que no tienen nada, o sea, que son 0, 0, 0, 0? Claro. Entiendo tu pregunta y entiendo tu inquietud. Y adivina qué, la vamos a responder en el siguiente, en el pseudocódigo. Es cuando aquí yo quiero enfocarme para explicar lo que nuestro compañero Eduardo acaba de preguntar, ¿sí? Ok, voy a responder la pregunta y a la vez voy a explicar lo que sucede aquí en RadixSort, ¿no? Aquí yo creé un pseudocódigo, algo nada ahí elaborado nada más, no tiene mucha ciencia, no, nada más es así puesto en texto, un pseudocódigo sencillo, ¿ok? Yo en el método necesito recibir como parámetro un arreglo, ¿sí? Y no voy a hacer nada, simplemente no le va a devolver nada, es un nulo, ¿ok? Me preguntabas, oye, la idea de crear cubetas, bueno, Brenda, mi compañera, ya había mencionado que las utiliza como colas. Y algo que voy a entrar de lleno aquí antes de pasar a resolver algunas dudas es, ¿por qué estamos utilizando colas y no estamos utilizando implementación, por ejemplo, de counting sort para resolver el problema, ¿no? Porque utilizar colas, nosotros como estudiantes de estructura de datos ya estamos familiarizados con esta estructura de datos, ya la hicimos, ya la programamos, ya hicimos exámenes, ya todo, ¿sí? Y ya sabemos el funcionamiento de esta estructura de datos y se adecua de muy buena manera para enfocarnos en el objetivo de RadixSort, ¿ok? Entonces, nada más ahí en el punto 2, en el paso 2, perdón, vamos a crear 10 cubetas, ¿no? Entonces, ahora fíjate, Eduardo, para resolver tu pregunta, ¿cómo sabe
Radixor, que todavía tengo números, que todavía tengo unidades, decenas, centenas, miles. ¿Cómo sabe? Bueno, yo voy a utilizar una variable que se llama int división, ahí en el paso 3. La voy a declarar como entero, ¿ok? Pongan mucha atención a esto. ¿Qué me dice el paso 4? Que yo tengo una variable entera que se llama int posición con valor 1, ¿sí? Esta variable, si ustedes a lo mejor ya se fijaron, ya leyeron más, en el paso 7.3 se utiliza, ¿sí? Es la que me dice de qué dígito a qué dígito voy a pasar. Primero empieza en 1 porque necesito las unidades, ¿sí? Después necesito las decenas, después las centenas, después los miles. Y me vas a decir, pues, ¿cómo le haces? Ah, esa variable la tengo que multiplicar por 10. 1 por 10 y luego va a ser 10. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Ah, entonces es así como sabe el algoritmo cuándo va a detenerse cuando ya no haya dígitos por verificar. Aquí en el paso 5 y 6, lo que yo hago pues es declarar una variable para obtener mi máximo del arreglo, mi número máximo, mi número más grande. Y lo mando a llamar ahí en la función en el paso 6, ¿verdad? Lo obtengo, ¿sí? Entonces imagínate que obtengo un 500, ¿sí? Entonces sabes que esos dígitos que tiene el 500 son 3, ¿verdad? Entonces lo tengo que dividir 500 entre 1 es mayor a 0. Sí. Ah, ok. Dando un ejemplo, no más de un número, para empezar aquí en el 7.1. Ahora, por cada elemento que yo tenga en mi arreglo, ¿sí? La variable que yo tenía en el paso 3, en indivisión, lo que va a hacer es agarrar mi elemento, ¿sí? Y dividirlo entre la posición en la que estoy manejando. ¿Qué hablamos cuando son posición? Unidades, decenas, centenas, etcétera. Ah, ok, entonces lo divido. Y después en el 7.1.2 voy a encolar. Fíjense muy bien lo que dice. Encolar el elemento en la cubeta. Oye, pero no voy a encolar la división. Oye, pues eso no me sirve. No, lo que yo necesito encolar es el módulo de esa división. ¿Sí? Entonces ahí sabe Radixor dónde va a insertar, en qué cubeta va a insertar. ¿Sí? Si estamos hablando de un 500, 500 entre 1, 500. ¿Sí? Entonces, imagínate que estamos hablando también del mismo número, ¿no? Estamos hablando de ahí en el paso 7.1.1. Voy a poner aquí el láser para que me vaya guiando, ¿ok? ¿Sí ven el láser? Bueno, aquí, ¿sí? Imagínate que yo voy a encolar el 500. 500 entre 1, 500. 500 mod 10 me va a dar 0 porque es su dígito menos significativo, ¿sí? Entonces tú me preguntas, ¿qué pasa, por ejemplo, con un número 2? En los ejemplos nosotros vimos, pues es que mi compañera le puso el 00. Oye, pues si se trataba de tantos números, tantos ceros les agregaba. Bueno, para esto nosotros tenemos ya tener los fundamentos de programación bien establecidos, ¿no? ¿Sí? Si yo agarro, ¿sí? En un 2, por ejemplo, el divido entre 1, pues me va a dar 2. 2 módulo 10 me va a dar 2, ¿ok? Ahí es donde lo tengo que insertar, ¿sí? Y luego entre 10 y le saco el módulo, me va a dar 0. Y así te vas, ¿sí? Así te vas yendo porque te van a dar puros ceros. Cuando tú hagas la división entre las unidades, decenas, centenas, y si trata de un número de un dígito, ¿sí? Tú vas a ir insertándolo en base a esta división. Y te repito, como se trata de un número de un dígito, te va a dar 0 los módulos, ¿ok? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que nuestro compañero nos estaba elaborando anteriormente. Entonces, volvemos a lo que ya hemos comentado nosotros. Ya encolé todos mis elementos en el arreglo. ¿Qué sigue? Pues tengo que irme a mis cubetas. Aquí en el 7.2 lo estamos viendo. Tengo que irme a mis cubetas y las voy a recorrer. Si te fijas que aquí hay una variable desde I0 hasta 9 con paso 1, o sea, voy recorriendo cubeta por cubeta, ¿sí? Y tengo una variable también aquí que me va a ayudar para la posición en el arreglo donde yo la voy a ubicar.
Vas a preguntar, oye, pues es que esto ya se está tornando complejo, ¿cómo que otra? No te preocupes, es muy sencillo. Yo, si ejecuté bien todos estos pasos del 7.1, bueno, a partir del 7.1, ¿verdad? Si yo ejecuté todo esto correctamente, si yo tenía 10 elementos, los 10 elementos, dependiendo cómo se hayan distribuido, van a estar en su respectiva cubeta, las cubetas que les haya tocado, ¿verdad? Entonces, yo de lo único que me tengo que preocupar es de lo siguiente. Mientras la cubeta que yo esté manejando, que en este caso pues empezaríamos con la cubeta 0, ¿sí? No esté vacía, eso quiere decir que tengo que ir sacando elemento por elemento. Ah, ya empieza a cobrar sentido, ¿verdad? Bueno, en mi arreglo, ¿sí? ¿Pero dónde? ¿En qué posición? Ah, pues en la primera posición, ¿verdad? Yo empiezo en la posición 0, ¿sí? Acuérdense de los operadores post y pre también, ¿ok? Entonces, en la posición 0, voy a desencolar lo que tenga mi cubeta, ¿sí? Ah, eso quiere decir que yo no me tengo que preocupar, ¿sí? Por estar condicionando la posición en el arreglo. Simplemente la voy a tener que ir aumentando. Ah, o sea, quiere decir que yo sí tenía 10 elementos, ¿sí? Distribuidos en mis 10 cubetas. Posición en arreglo va a llegar nada más hasta donde tenga que llegar, ¿sí? Eso quiere decir que va a llegar aquí en la cubeta, en la primera cubeta. Voy a agarrar aquí el arreglo, ¿sí? Y empieza en 0 y voy a desencolar la cubeta. Vuelvo a la cubeta, le vuelvo a preguntar, oye, ¿la cubeta no está vacía? No, pues entonces posición de arreglo ya había aumentado en la iteración anterior. Ya no era 0, era 1. Ah, entonces en el arreglo, en la posición 1, voy a colocar lo que yo desencole de la cubeta. ¿Ok? Y lo voy a hacer hasta que la cubeta esté vacía. Me voy con la siguiente cubeta, con la siguiente. Ya acabé, ya recorrí todas mis cubetas, ¿sí? Entonces lo que hago, ya me salgo del 7.2. Fíjense muy bien en esto. Si ustedes no ponen el paso 7.3, si ustedes no colocan esto, el algoritmo no funciona. Así de simple. No funciona y se va a hacer un desastre. Yo tengo que ir moviéndome en la posición de unidades, decenas, centenas, miles, etcétera. Yo tengo que hacer eso. Ah, entonces ya empieza a cobrar sentido el paso 7.3 con el paso 7. ¿Sí? Primero voy a dividir entre 1, luego entre 10, luego entre 100. Si te das cuenta, el 500, el caso hipotético que yo puse hace un momento, llegaría nada más hasta el 100. ¿Sí? ¿Qué tienes que tener en cuenta aquí? Que estás dividiendo enteros. A mí alguien me puede decir, oye, pero pues es que estás dividiendo. Ten en cuenta que estamos dividiendo enteros, a pesar de saber que nos pueden dar con punto decimal. A mí me interesa el entero, ¿ok? No me interesa la parte, en este caso decimal, me interesa el entero. Si yo llegase allá a empezar a verificar los miles y mi número más grande era el 500, al dividirlo me va a dar 0, me va a dar 0 y más cosas, ¿verdad? Ya no es mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tengo dígitos por verificar. Eso quiere decir que aquí en el 7, cuando es falso, ya acabó y ya lo ordenó y listo. Este es el funcionamiento de manera aquí a pseudocódigo, de manera aquí platicada, ¿no? De cómo funciona RadixSort. No se preocupen, ahorita lo vamos a ver gráficamente y vamos a ver muchas cosas más, ¿ok? Bueno, este es un pseudocódigo así de esta manera, ¿ok? Vamos a pasar a lo siguiente, que es lo bueno, ya nos acercamos ya a lo bueno que es el código. Pero siempre recuerde que es importante saber cómo funcionan las cosas antes de pasar a codificación, ¿verdad? Bueno, aquí en el diagrama de flujo, pues ya es lo que yo hice en el pseudocódigo ya representado, ¿no? Aquí de manera gráfica, ya con la simbología, cómo va a funcionar, etcétera. Recuerden pasarlo con referencias. Si estamos trabajando en C#, que es lo que nosotros, el lenguaje que nosotros manejamos, recuérdelo, pasarlo por referencia. ¿Sí? Nos conviene hacer eso, ¿sí? Vamos a tener que ordenar ese arreglo, ¿sí? Entonces necesito hacerlo por referencia, ¿ok? No me voy a detallar mucho porque ya vimos el funcionamiento en el pseudocódigo y sería volver a explicar, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es algunos comentarios, ¿no?
Aquí en el primer paso, ¿no?, de nuestro diagrama de flujo, pues estamos declarando, por favor, téngalo en cuenta, es declarando, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros estamos programando olvidamos de crearlo, ¿sí? Entonces declaramos el arreglo de 10 colas. En este caso estoy utilizando la estructura de datos queue, cola, para familiarizarnos un poquito más, ¿no?, con lo que nosotros ya conocemos de las colecciones genéricas, ¿sí? Yo tengo que crearlas aquí donde está el primer ciclo for. Ya las creo y ya ejecuto todos los demás pasos, ¿no? Con un while, aquí voy a verificar los dígitos, lo que ya hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Entro y por cada elemento en mi arreglo, ¿sí?, voy a hacer la división y voy a sacar el dígito obteniendo su módulo, ¿sí? Y lo voy a encolar con el método ahí en queue, ¿sí? Voy a encolar el elemento, ¿sí? Entonces, me salgo de aquí ya cuando encolé todos los elementos, ¿sí?, en cada cubeta correspondiente, me salgo para acá. Ya cuando es falso, me vengo para acá, a mi X, aquí en mi conector, me regreso para acá. Ahora sí viene lo bueno. Ahí tengo que posicionarlos de nuevo en el arreglo, ¿sí? Aquí, ustedes, si se fijan, aquí en el láser, estoy aquí en este ciclo for, aquí abajo de la X, ¿ok? Voy recorriendo todas mis cubetas, ¿sí?, como lo hemos comentado, ¿sí? ¿Y cómo voy a verificar que la cubeta no esté vacía? Ah, pues tiene una propiedad que es .count, ¿sí?, que sea distinta de 0. Y me dices, oye, pero ¿cómo está eso? Ah, bueno, porque aquí, cuando esto es verdadero, cuando todavía tiene elementos, yo tengo que desencolar. Si ustedes recordarán, ¿verdad? Tengo que desencolar. Y al ir desencolando, la propiedad count va disminuyendo, ¿sí? Entonces va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Ya es falso, me voy para acá. Oye, pues ¿sabes qué? Esto también ya es falso, ya acabé de recorrer mis cubetas, muevo la posición que tengo que verificar. Ya estoy en unidades, ahora voy a ser decenas, ahora van a ser centenas, ahora miles, etc. Me vengo para acá, vuelvo a condicionar, vuelvo a hacer lo mismo. Ahora, ya cuando es falso, simplemente se sale y listo. Acabó Radix Sort. Este es el funcionamiento de manera implementado con una estructura de datos, que en este caso estaremos manejando las colas, ¿no? Podríamos utilizar incluso las que nosotros ya programamos anteriormente. En este caso, pues quise hacerlo así para que se entendiera, ¿no? Ya conocemos también nosotros las colecciones genéricas, entonces es correcto poder hacer esto, ¿ok? Quiero, por favor, si alguien tiene alguna duda, que me la diga en este momento, ¿verdad? Ya lo entendí, ya quedó claro. Muchas gracias. Ok, Lalo, espero pues que se haya solucionado la duda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca del diagrama, el pseudocódigo? ¿Nos podemos regresar? ¿Sí? Si no, bueno. Ninguna, todo ha sido hasta el momento perfectamente explicado. De acuerdo, compañero, me parece muy bien. Con toda confianza, compañeros, si tienen alguna duda en cualquier momento, tienen la libertad de decírmelo, ¿ok? Bueno. También van a explicar también si fueran objetos, ¿verdad? Claro que sí, ahí vamos para allá, ahí viene lo bueno. Bueno, este diagrama de flujo es algo muy básico, realmente no me quiero detallar mucho aquí, nada más obtener el máximo elemento de un arreglo. No me quiero detallar mucho aquí, la verdad. Nosotros conocemos cómo hacer este algoritmo, tomamos el primer elemento y lo vamos comparando con todos, ¿verdad? Algo muy básico. Ahorita les voy a dar un truco para evitar esto, pero esto es algo muy básico. Vamos comparando cada elemento del arreglo y si es mayor, pues lo posiciono, ¿verdad? Y listo. Al final lo retorno. Esto es algo muy, muy básico, ¿sí? Pero por si alguien dudaba, oye, esto no lo vas a poner, aquí está, ¿sí? Bueno, voy a saltar a la siguiente. Y aquí está, ya ahora sí, el código. No lo voy a volver a explicar porque ya vimos el pseudocódigo y vimos el diagrama de flujo. Pero aquí está el código, ¿ok? Ya sabemos que tenemos que colocarlo por referencia. Aquí están las colas. Realmente esto es traducido, lo del diagrama de flujo, recordemos que es traducir 100% lo que teníamos ya, ponerlo, plasmarlo en código. Lo único que sí les voy a dar es un consejo y algo que pueden aplicar ustedes para, ya sea cuando estén aplicando RadixOR, estén trabajando con arreglos, es lo siguiente. Aquí si ustedes observan, me voy a tomar la libertad de poder rayar aquí, tenemos esto, aquí en la línea 14, ¿sí? Tenemos algo que dice arreglo.max, ¿okay? Es un consejo, es algo que yo
les quiero compartir, ¿no? Para no tener que crear la función que vimos anteriormente, para no tener que crearla, para no tener que estar manipulando con otro método más, nosotros utilizando LinQ, que viene ya implementado ya con C#, nosotros lo podemos importar y simplemente nosotros ponemos arreglo.max y nos devuelve el elemento más grande, el elemento máximo, el más grande de nuestro arreglo, ¿sí? Ya nos ahorramos ahí un pasito, ¿verdad? Es un truco que ustedes lo pueden utilizar, es muy bueno. Entonces, del código, ¿alguien tiene alguna duda? Yo quisiera que lo vieran, ¿verdad? Para que si tienen alguna duda de cómo se implementa, de cuáles son los controles que estamos utilizando, recuerden que manejamos aquí también por cada. Entonces, pues, nuestro buen amigo el for each, pues, ahí nos ayuda bastante, ¿no? No tenemos que estar viendo la longitud del arreglo ni nada de eso, por cada, ¿verdad? Y aquí está. Eso es todo lo que hay que presentar de código. Vuelvo a preguntarles, compañeros, alguna duda respecto al código, pseudocódigo, diagrama, cualquier duda que ustedes tengan, sino para continuar y explicar ahora sí algo interesante de RadixSort. No, ya no. Perfecto, Por mi parte, compañero. ya no. Perfecto, pues voy a quedar con el láser y voy a pasar al siguiente. Quiero preguntarles algo. Aquí vamos a empezar a interactuar. ¿Qué pasa con los números negativos? ¿Alguien me quiere responder? Como se agarra por dígito, entonces se ignora. ¿Tú crees que se ignoran? Bueno, no ignorar, o sea, a menos de que uno se prepare para eso, pero simplemente como quien dice, ya pasaría de mayor a... Bueno, en lugar de tomarlo como algo, lo tomaría como algo chico. Ok, como algo chico. ¿Alguien me puede responder? Pues agarra el valor absoluto. De acuerdo, agarro el valor absoluto. De todos modos lo voy a tomar como algo positivo. Me van a decir, oye, pues entonces, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos con RadixSort? ¿Qué pasó? Yo les voy a responder esta pregunta. No sé si alguien más tiene alguna idea, pero bueno, estas son mis respuestas a esta pregunta, mis opciones, ¿sí? La primera de ellas, podrías hacer más cubetas para almacenar estos números negativos, pero eso implicaría que tendrías que hacer un movimiento extra al final para unir todos los elementos negativos y luego del 0 hasta los números positivos, ¿verdad? Tendrías que unir esas dos arreglos de cubetas. Tendrías que hacer eso. Y tiene un pequeño coste ahí significativo que sí reduce un poquito el tiempo, ¿no? Es una operación más que no hace el algoritmo original, pero lo podrías implementar, ¿ok? En este caso, para ejemplos didácticos, no lo estamos implementando, ¿ok? Y por cuestiones prácticas, ¿verdad? La segunda opción es la siguiente. Mediante counting sort, tú puedes hacer una implementación para números negativos, totalmente de acuerdo, pero tienes que manipular a nivel de bits, tienes que utilizar operadores a nivel bit, ¿sí? No sé si han visto que aparte del AND o el OR, existen los operadores pero con un solo símbolo, ¿sí? En la mayoría de los lenguajes de programación los podemos encontrar, C#, Java, C++, ¿sí? Entonces tienes que manejar a ese nivel, ¿sí? Y para efectos prácticos en esta ocasión no lo estamos manejando, sería pues, desviarnos del objetivo principal, ¿sí? Pero se los comento por si ustedes desean algún día aplicar RadixSort, pues lo tengan muy en cuenta, lo tengan muy presente, ¿okay? Que puede ser una opción. Tercera opción, y no es la más grata, y tampoco pues, me gustaría que sucediera, pero es que analices bien el problema que tratas de resolver. Si tú sabes que vas a manejar números positivos del 0 en adelante, ¿sí? Puedes utilizar RadixSort. Si sabes que pueden haber números negativos, si sabes que puede pasar alguna situación ahí, mi recomendación, y por la experiencia que tuvimos al estar estudiando este método y experiencia también ya en métodos de ordenamiento, cambia de método de ordenamiento si pasa alguna situación así, ¿ok? Esa es una tercera opción. Las dos primeras las puedes implementar, solamente que tendrás que batallar un poquito más con la implementación de la solución, ¿verdad? Trabajar con más cubetas o trabajar a nivel bits. Esas son las opciones que yo les puedo recomendar si ustedes desean investigar posteriormente más acerca de RadixSort. ¿Ok? Vamos a pasar a lo siguiente. Aquí viene lo bueno.
La pregunta es, y se la quiero hacer al grupo en general, ¿Radix Sort permite ordenar objetos? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues mandándole una indicación de cuál es el tipo de valor que es. Pero, o sea, Ok. ¿Cómo lo harías, Eduardo? ¿Cómo te imaginas que podría ser? es que no sé cómo se podría en código, pero sí decirle así como decir, tú vas a obtener tal determinado de este objeto. O sea, que el objeto ya tenga como que un indicador de cuál es el valor principal con el de comparar. Y luego después en el radix sort se especifica que sea esa propiedad. Y así no se necesita usar un compare to ni nada. Muy Pero bien. como que a nivel de código no sé cómo se hace, pero sí Con algoritmo. un toString, ¿no? No. Bueno, bueno, a ver, Eduardo tiene la idea y la idea siempre, Eduardo, consejo, no te imagines el código, imagínate la solución y la solución la tienes. Dices, ya tengo la solución y eso está correcto. Pero ¿cómo lo haríamos y en qué condiciones? Vamos a ver. Una posible solución y la que yo pensé para compartirles a ustedes es utilizar una interfaz. Al momento de yo, bueno, cuando estamos trabajando en programación orientada a objetos, ¿verdad? Al momento de yo estar trabajando en el diseño de alguna clase, yo sé que no puedo heredar de dos clases, eso lo tengo prohibido, al menos en C#. Pero puedo implementar todas las interfaces que a mí se me antojen. Y comparable, y equitable, y radixable. Yo creé esta interfaz, ¿sí? Que viene en una librería que yo con gusto se las puedo pasar más al rato, ¿sí? Donde tú haces el diseño de tu clase, ¿sí? Y en un atributo que tú desees ordenar, por ejemplo, llámese un ID, llámese una edad, horas trabajadas, etcétera, que sea entero, tú nada más lo implementas y retornas lo que quieres que, el criterio, ¿no? El atributo que quieres que ordene. Y listo. Dices, wow, es una solución, pues, incluso pues ingeniosa, a lo mejor sencilla. Sí, pero lamentablemente aquí estamos trabajando solo con enteros. Podríamos hacerlo con cadenas y tenemos que implementar MSD y ahí nos vamos, ¿no? Se va aumentando un poco la complejidad. Bueno, ¿cómo sería el diagrama de flujo? Es absolutamente lo mismo, pero yo necesito que aquí en mi método que está parametrizado con cualquier tipo, pero este tipo tiene que implementar irradixable, ¿sí? Entonces, yo ya puedo utilizarlo, ¿sí? Puedo tener un arreglo de cualquier tipo, porque aquí, si ustedes se fijan, aquí abajito donde está el láser, aquí me marca, ¿sí? El elemento, ¿sí? Lo que yo tenga, punto, obtener atributo para ordenar. Y listo. Ya con eso implemento todo lo demás de manera similar, lo que ya explicamos y ya. Pero siempre y cuando mi arreglo implemente la interfaz irradixable. Ustedes la pueden diseñar, le pueden cambiar el nombre, pueden utilizar la que yo les quiero proporcionar, lo que sea. Pero esta sería una solución también para hacerlo con objetos, ¿verdad? Y aquí en código, pues se vería de la siguiente manera, ¿sí? Aquí, fíjense ustedes, yo ya les expliqué, ¿verdad? Lo del tipo, que puede recibir cualquier tipo. Si está public static es porque lo tengo en una librería. Yo lo hice en una librería, en una clase, ¿sí? Entonces, necesito que implemente irradixable. Fíjense en esto, en la línea 16, pues lamentablemente yo no puedo hacerlo de arreglo.max, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, no estamos trabajando con enteros ni con tipos primitivos. Entonces, tengo que hacer algo que a mí me permita obtener el máximo de un objeto radixable. ¿Y cómo lo haría? De la siguiente manera. Esto es el mismo código, no se preocupen por eso, ¿sí? Nada más aquí cambia, ¿verdad? Aquí en la división, el atributo que yo necesito para ordenar. Eso no se preocupen, ¿sí? Es absolutamente lo mismo que nosotros ya vimos. Aquí lo tengo, ¿verdad? Es lo mismo que hacíamos, que yo expliqué en el diagrama de flujo, por eso no repetí el código dos veces, no es necesario, ¿sí? Entonces yo necesito, ¿sí? Lo mismo, pero del atributo para ordenar. Y aquí también está un método, una función, en este caso parametrizada, de cualquier tipo que implemente irradixable. ¿Sí? Agarro el primer elemento, los voy comparando, si es mayor, lo asigno y listo, retorno el mayor de ahora, ¿verdad? Eso es básico, es elemental, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente.
Quiero que vean este video, probablemente no lo escuchen con audio, pero bueno, en esta página que ustedes pueden ver aquí donde está el láser, pueden obtener más información. Yo se los voy a proporcionar al final, no se preocupen. Pero quiero que veamos lo siguiente y quiero que se fijen acá arriba, donde dice, arriba a la izquierda, donde dice Radix Sort, LSD, y donde empieza con 0 comparaciones, un acceso de arreglo y el delay, que el delay pues es en el video. Quiero que lo vean, lo voy a reproducir, a ver si lo logran ver. ¿Okay? Fíjense cómo lo va haciendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Observaron? ¿Alguien me puede decir qué es lo que notan aquí de este video que les acabo de presentar? Espero lo hayan podido visualizar correctamente. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que Pues, notas, Eduardo? Bueno, yo como por ejemplo, yo cuando estaba estudiando el Bubble, yo vi que la misma representación, pero solo había un símbolo de rojo de intercambio, pero aquí había un azul y no lo comprendía antes, pero ahora sí veo. ¿Y por qué se acomoda? El azul son las cubetas, y de ahí, por eso hay unos que están hasta arriba, pero parecen como si estuvieran escalonándose entre sus arribas. Por ejemplo, o sea, como que los de abajo, pero ambos como que yéndose arriba, y es porque se están acomodando en cubeta y sus dígitos, y luego después al último ya se aplanan, porque ya pasó por la última fase. Ok, algo que también quiero que noten, y espero que lo hayan observado, yo sé que está entretenido el video, pero arriba, Zero Comparisons. Ah, sí, Zero Comparisons. ¿Lo vieron? O sea, 0 comparaciones, ¿sí? 800 accesos del arreglo y bueno, el delay pues es del video, ¿verdad? Pero ahí está lo importante, el corazón, ¿sí? De Radix, 0 comparaciones, ¿sí? 0. Tú puedes ver otro video y te va a marcar algunas comparaciones, ¿no? Solamente accesamos a la RAI, a nuestro arreglo. Es todo lo que nosotros hacemos. Increíble, ¿no? ¿Ustedes se imaginaban, les pregunto con confianza, ¿ustedes se imaginaban un método de ordenamiento que no compare? No. No. Yo en su momento tampoco me lo Para imaginaba, nada. pero existe. No existe. Vamos a ver algo y aquí viene algo bien interesante. Vamos a hacer hasta incluso una apuesta, ¿no? Quicksort versus Radix Sort de LCD. Lo voy a reproducir a la vez. Nosotros ya sabemos cuál va a ganar, pero ahorita vamos a ver. Ok, ¿notaron algo? ¿Por qué se hizo en shuffling? En Quicksort. Hay una disculpa. Lo de shuffling es un video donde hay varios métodos de ordenamiento, ¿ok? Y los acomodan por colores. Pero Quicksort es el que acabó primero, ¿sí? Sí, Vemos sí. una notable diferencia entre Quicksort y Radix Sort. Y puede venir cualquier persona y me va a decir, no, pues Radix Sort es lento, Radix Sort no funciona. Quicksort para todo, Quicksort gana. De acuerdo, ahorita es lo que vamos a ver. Quería ponerles estas comparaciones para que vieran pues lo rápido que es Quicksort y lo lento que es Radix Sort en este caso. Una pregunta, pero Dime, eso me hace pensar que Radixort, por el hecho de no tener comparaciones, tal vez en algunos casos sí pueda llegar a ser un poquito más rápido, porque es como quien dice, es como quien dice, tal vez uno es bueno cortando, como quien dice, rápido cortando pan, pero cortando leña no, pero otra persona cortando leña lo hace rápido, pero no tanto pan, y como quien dice, ahí es donde... Sí. A mí me hace pensar una cosa, bueno, esto ya es como que, ya creo que hemos hablado muchas veces de que traigo el más rápido que el otro y todo eso, pero también al ver eso me hace pensar una cosa que posiblemente, no lo he comprobado, posiblemente digamos que en 1 billón de datos, Quicksort sí sea más rápido que Radixort, pongamos ese ejemplo. Pero, por ejemplo, Radixort gaste menos recursos, gaste menos memoria, por ejemplo, memoria RAM, que el alumno Quicksort. Que eso también pienso que sería algo bueno por su parte, que aunque no sea tan rápido, sí gaste menos recursos. Claro. Una diferencia notable entre Quicksort, lo pongo porque es el más rápido que hemos visto, ¿ok? Es inestable. Es algo que creo que se mencionó.
es inestable. Radix sort es estable. ¿Ok? Vamos a pasar a lo siguiente, y ya que estamos hablando aquí de rapidez, y estamos hablando aquí de, oye, pues cuál es mejor, cuál es peor, qué pasa, bueno, vamos a hablar de la notación o Big O, como lo conocen coloquialmente, ¿no? Cuando hablamos entre programadores, a lo mejor decimos notación O grande, Big O, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? ¿Qué es? Big O nos permite saber cómo se va a comportar un algoritmo. No estoy hablando solo de métodos de ordenamiento, cabe destacar. Cuando estos datos de entrada cambien, ¿sí? Sabemos nosotros, y si nos vamos hasta propedéuticos, nos enseñaron lo de los algoritmos, datos de entrada, procesos, datos de salida, ¿sí? Nos dice Big O cómo se va a comportar nuestro algoritmo, llámese cualquiera, cuando estos datos de entrada cambien. No va a funcionar igual si le meto un dato, si le meto 10 billones, ¿sí? En tiempo, en lo que sea, ¿ok? En pocas palabras es eso, ¿sí? Entonces, existen diferentes términos definidos ya por Big O, y de hecho están acomodados desde el mejor hasta el peor. Bueno, no puse ahí el siguiente peor, pero bueno, va desde lo mejor hasta el no tan mejor, lineal. ¿Por qué está marcado lineal con amarillo? Porque es aquí donde se encuentra radix sort, ¿sí? Por eso lo marqué, ¿sí? Tenemos constante, que es lo mejor. Un algoritmo podemos tener constante, es lo mejor. ¿Qué ejemplo te puedo dar de un algoritmo con Big O constante? No sé, saber si un número es par o impar, ¿sí? De logarítmico te puedo dar ejemplos, por ejemplo, de búsqueda binaria. Lineal, radix sort. Cuadrática, te puedo dar ejemplos como bubble sort. Y exponencial ya son algoritmos muy mal hechos. Entonces, determina la complejidad del algoritmo, ¿no? ¿Qué tanto va a cambiar? Aquí yo les dejo una fotografía, pues algo para que lo entendamos un poquito mejor, de cómo se compara, ahí con palabras en inglés, la notación O grande. O en uno es oh yeah, o sea, de que está muy bien, de que es excelente, que es lo mejor, oh yeah, como si tú lo dijeras en inglés emocionado, ¿verdad? O del logaritmo de n, ¿sí? Es oh nice, o sea, como que, oh, está bien, está chido, está padre, está correcto, ¿sí? O de n es un ok, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, se encuentra como en el medio, es un ok. No eres lo mejor, pero tampoco eres muy malo, ¿sí? O de n al cuadrado es oh my, o sea, como que ya te empiezas a preocupar, dices, oh my. O de 2 a la n es oh no, esto ya empieza a ser tremendamente mal. Dices, no, tengo que mejorar, o no lo uso, o lo modifico, tengo que mejorar mi algoritmo, porque si yo lo estoy calculando y me da esto, es un no. El peor de todos, bueno, de hecho existe un doble factorial, pero el peor de todos es n factorial. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen el número exacto de 100 factorial? ¿Alguien lo conoce? Es muy largo, muy largo. Entonces imagínate si tú, si estás analizando y tu complejidad es O de n factorial y metes 100 datos de entrada, pues ahí verás cómo funciona tu algoritmo y qué tanto puede tardar. Así que, bueno, vamos a ver la complejidad en radix sort, ¿sí? El best, o sea, la complejidad, el mejor caso que puede tener radix sort, el caso promedio y el peor caso es el mismo. ¿Por qué? Porque a radix sort solamente le interesa los dígitos del número más grande del arreglo, ¿sí? Radix sort no compara. Con radix sort nada más tienes que saber implementar bucles, algunos bucles anidados. Es todo lo que tienes que saber. Radix sort empieza a ser, esto se los adelanto, más lento, empieza a ser menos eficiente, ya no empieza a gustar cuando es una longitud del número más grande, muy grande, que tengas 10, 20, 15, lo que sea, dígitos, ¿no? Entonces, pero la complejidad es la misma y se representa con estos símbolos, ¿ok? Es omega, teta y O grande. ¿Ok? Es la misma, así que no batallas para hablar de la complejidad de radix sort. Algo a destacar, disculpen, algo a destacar es que si tú aplicas counting sort, ¿sí? Si tú no estás trabajando de manera natural con el método de ordenamiento, esta complejidad cambia, ¿ok? Se le tendría que agregar una D y la suma de K más N. Cambia. Es por ello que no incluimos counting sort en la presentación, ¿ok?
porque se distrae mucho de lo que es el objetivo principal en Radix Sort. Entonces, no se compliquen la vida. Best, average and worst es lo mismo. KDN donde K, dígitos del número más grande del arreglo. Okay. Aquí ya vamos a ir finalizando para pasar a los programas. Quiero comentar algo, vamos a platicarlo aquí entre ustedes y yo. De lo siguiente, puse el que nosotros consideramos que ha sido presentado como el peor o el más lento, no vamos a decir peor, no vamos a ofenderlo, pero el más lento y el más rápido, ¿sí? Vamos a platicar lo siguiente. El método burbuja, por experiencia, es muy lento, ¿sí? Pero cuando se utiliza para cosas, elementos muy chicos, 10, 15, 5 elementos, es bueno para lo que se va a implementar, ¿ok? No necesitas un algoritmo súper complejo para simplemente ordenar 5 números, 10 números. Como experiencia personal, en una ocasión trabajando en aplicaciones de Android, me tocaba ordenar un list view, ¿sí? Un list view, un recycler view, y nunca pasaba de los 10 elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Aplicar burbuja, ¿sí? A pesar de que sea lento, a pesar de esto, aplicamos burbuja. No era necesario meter un quicksort, no era necesario meter un radix, un hepsort, un shellsort, nada de eso. Simplemente método burbuja, ¿sí? En otras ocasiones, quicksort, cuando son volúmenes de datos muy grandes, pues sí convenía usarlo, ¿verdad? Conviene usarlo, ¿sí? Para el caso promedio, ¿sí? Aquí lo que les estoy mostrando yo, pues es el caso promedio de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ya dejando de hablar de burbuja y quicksort, radixort. ¿En dónde yo puedo utilizar radixort? ¿Dónde se ubica este método de ordenamiento? Oye, pues, ¿sabes qué? Su complejidad, pues, está como en el medio, como que no es muy bueno, no es muy malo. Radixort lo vas a utilizar, ¿sí? En base a sus ventajas. Cuando tengas una función a tiempo lineal, cuando tengas una longitud, ¿sí? Ya definida. ¿Qué quiero decir con esto? Estás trabajando, por ejemplo, en un programa de empleados y sabes que los IDs de los empleados van de 5 dígitos nada más, ¿sí? Y tienes unos 1000 empleados, unos 500 empleados. Puedes usar Radixort. ¿Por qué? Ahí viene el por qué ahorita, ¿sí? Y como desventajas de Radixort, y como ustedes ya lo vieron, no funciona cuando los números son muy largos y no les recomiendo para nada meterse a ordenar números flotantes. No se lo recomiendo para nada. ¿Sí? ¿Se puede implementar? Claro que se puede implementar, como ya lo comentamos anteriormente, para negativos y cosas de ese tipo. ¿Sí? Pero si nos vamos a los orígenes de Radixort, pues estábamos hablando de tarjetas perforadas. ¿Sí? Entonces, ese era el objetivo de Radixort, ¿no? Hoy en día, pues lo seguimos estudiando porque necesitamos ver que no nada más existen los famosos métodos de ordenamiento que comparan, y esto no, existen también lineales que no comparan, ¿sí? Y uno de ellos es Radixort, ¿ok? Entonces, aquí les dejo una tabla, pues, comparativa, ¿no? Y ese es el objetivo de dónde yo voy a utilizar Radixort, ¿no? Cuando tenga longitudes definidas y cuando se trabaje con enteros, es mejor utilizarlo. Quiero interactuar con ustedes un par de minutos y quiero que me digan algo. ¿Radixort es mejor que Quicksort? ¿Sí o no? Ya habíamos comentado que, bueno, había comentado un compañero que dependía, que podía depender, ¿sí? De la longitud que tuviera los números. En este caso, la primera caja aquí nos dice un input, o sea, una entrada de 1000 números de un dígito, ¿sí? Quiero que ustedes me respondan en base a lo que ya sabemos. ¿Quién ganaría, ¿sí? Sin importar factor, procesador, memoria RAM, etcétera. ¿Quién ganaría en base a Big O? ¿Quién ganaría en una entrada de 1000 números de un dígito? ¿Alguien me puede responder? Radix. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces la cantidad en Quicksort sí se vería aumentada, sí se vería diferida, pero en Radix, al ser lineal, sabría que ese, como quien dice, no sé si ese sea el max, pero en Radix sí pasaría menos, pero si se superaría, Quicksort lo hubiera ganado, pero no Radix. Claro. ¿Sí está bien la respuesta?
La idea aquí de la respuesta se basaba más en la complejidad, ¿sí? Sí, ¿Alguien sí. recuerda la complejidad promedio, ¿sí? De Quicksort y de RadixSort? De Radix es lineal, pero de Y Quicksort si yo era tengo holo. un dígito, si yo utilizo una calculadora, si tengo un dígito y tengo 1000 números, ¿cuánto me daría? ¿Qué respuesta me daría en RadixSort? En unidades de tiempo. 1000, ¿sí? Si yo hago lo mismo con Quicksort, hago 1000 log de 1000, me da 3000. Ah, ¿cómo? O sea, cuando las llaves, perdón, cuando la longitud de las llaves, estamos hablando de enteros, de lo que sea, es menor, RadixSort gana. Y cuando ya empieza a aumentar, pues RadixSort ya empieza a perder, ¿sí? En este caso, en la siguiente pregunta, pues sería ahí donde ya pierde RadixSort, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta de cuándo puedes utilizar RadixSort y cuándo RadixSort es mejor que Quicksort. No siempre, ¿sí? Al igual que Quicksort y con BubbleSort y con otros métodos de ordenamiento. No siempre van a ser las mejores opciones. Entonces, ahora te pregunto, imagínate cuando tenga Quicksort su peor rendimiento, ¿quién ganaría, RadixSort o Quicksort? Les pregunto a ustedes. No sé. ¿Podrías volverlo a repetir? Cuando Quicksort tiene su peor rendimiento, en su peor caso, ¿sí? Ganaría Radix. Ganaría Radix. Sí. ¿Sí? En base a la tabla que yo les puse anteriormente, la de oh, yeah, oh, nice, ok, ganaría Radix. Entonces, conclusión, ¿dónde gana Radix? ¿Sí? Cuando la longitud de los dígitos, ¿sí? La longitud del número, perdón, la longitud de los dígitos es chica. ¿Cuándo gana Quicksort? Cuando son más datos y cuando son de n longitud. A Quicksort no le importa eso, a RadixSort sí. Entonces, vamos a pasar, voy a dejar de compartir un momento la pantalla porque voy a pasar a presentar el programa. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Voy a ejecutar aquí un momento esto y voy a compartirles de nuevo. Screen one, ok. ¿Me pueden decir por favor si se ve aquí el programa? Sí, Sí, se ve. Excelente. Bueno, dime Eduardo. ¿El icono azul es normal? ¿Qué icono azul? No. Aquí, Ese es el de la presentación, una disculpa. Pero sí ven el programa, ¿verdad? Sí. Aquí tengo varias cosas por comentar con ustedes. Primero voy a poner una cantidad de números, por ejemplo voy a poner 100. ¿Desde dónde hasta dónde los quiero hacer? Pues desde hasta 500, por decir así, ¿no? Aquí está en el listbox. ¿Ok? Generé 100 números, ¿sí? Hasta el 500, bueno, puede llegar hasta, nada más hasta 3 dígitos, ¿verdad? En este caso. Los ordeno. Fíjense que RadixSort, ¿sí? En su forma así general y así, tardándose lo que quieras con gráficas, tarda esto, ¿sí? Tómalo en cuenta también que tengo una librería aquí como referencia en mi programa. Es rápido, ¿sí? Entonces, si yo le empiezo a poner una cantidad mayor de números, ¿sí? Números aleatorios, ¿sí? Fíjense cómo el tiempo que tarda RadixSort, ¿sí? Fíjense, o sea, el tiempo que quiero que observen es por la longitud que tiene el número más grande, ¿sí? Yo ya le puse 1000 números, ¿sí? Y le puedo poner más, pero lo voy a evitar. Ahorita lo voy a mostrar en consola para poder no trabar el programa, porque luego se traba, ya ven que metemos 15,000 datos, se tarda mucho. Entonces, es así de manera general como los ordena, ¿no? Aquí los podemos ver ordenados, ¿sí? Es nada más un ejemplo básico. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Objetos ordenados por ID. Voy a meter unos 50 objetos, los genero. Bueno, aquí están. Sabemos que no están ordenados. Los ordeno 1.13 milisegundos, ¿ok? Meto más, pues va a tardar un poquito más en generarlos. Bueno, y los generó. Voy a ordenar y listo, ¿sí? La primera es algo peculiar que pasa aquí con el programa, con RadixSort, cuestiones de memoria y cuestiones así. Tarda un poquito más, pero en sí, por 500 objetos, o sea, por 500 entidades que tengo hoy aquí, tarda muy poco, ¿sí? Volver a generar y puedo volver a ordenar. Y fíjense que tarda en sí muy poco, ¿sí? No es como BubbleSort que veíamos cifras interminables y muy lento, ¿verdad? El siguiente,
Quiero que observen esto. Fíjense bien, aquí está una representación con cubetas, ¿ok? Quiero que lo vean bien. Voy a generar 10 números y lo voy a hacer con un delay de 10 milisegundos, así, para que lo vean rápido. Ahorita lo hacemos lento, ¿verdad? Si nada más van a ser de cuatro dígitos, ¿ok? Los voy a generar. Fíjense bien cómo va a simular. Lo va a simular rápido, ahorita lo vemos lento. Fíjense bien. Listo. ¿Ok? ¿Cuántos accesos al arreglo cuando se está desencuadrando? 40. ¿Sí? Y aquí está ordenado. ¿Sí? Me van a decir, oye, pues lo vemos muy lento. Vamos a meterle un delay de 100 segundos, ¿no? Sí, vamos a poner otros 10 números, ¿no? Fíjense, ahí está un poquito más lento. ¿Sí? Fíjense cómo los va metiendo, los va sacando, los va metiendo otra vez 4 veces. ¿Por qué? Porque tengo 4 dígitos. ¿Ok? Así es. Así es. Vamos a poner un delay ya de un segundo para poder explicar aquí unas cositas. Fíjense bien. 4, 4, 6. El LCD de cada número. 0, 3, 7, 2, 5. Los voy desencolando. Fíjense que se lleva este, 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 se lleva al siguiente, se lleva al siguiente. Los voy metiendo otra vez. Y bueno, falta aquí la lista se está volviendo aquí a vaciar. Y los voy a ir esparciendo otra vez. 1, 4, 3, 6. Ya no voy en las unidades, voy en las decenas. ¿Sí? Y así se va. ¿Ok? Entonces, así es una simulación, ¿verdad? Yo espero poderles compartir este programa para que ustedes lo puedan tener y puedan verlo con más números o con un delay mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, así es un funcionamiento. Si lo viéramos cómo se moviera ahí la computadora, cómo se moviera RadixSort, pues así de esta manera más o menos es como funcionaría. Vamos a lo bueno, una pelea entre RadixSort versus Quicksort. ¿Quién cree que gane? Con longitud fija. ¿Alguien puede decir? ¿Quién ganó? El RadixSort ganó, ¿sí? Es lo que quiero demostrarles, que no siempre Quicksort es la maravilla, que no siempre esto, lo otro. Si yo sé que nomás tengo de un dígito, tengo 100 números, y son poquitos, ¿eh? Es en poquitos, no son en 1000 ni nada de eso, son poquitos. RadixSort es quien ganó en este momento, ¿no? Pongo 1000, ay. Bueno, es que aquí lo que pasa es que se están acomodando los números, tiene un delay, ¿verdad? Pero RadixSort es el que gana, ¿sí? Voy a tratar de poner 1000. Está muy emocionante eso de que cada cubetito tenga su propio número y cada se encole. Sí, está muy padre. ¿Quién volvió a ganar? RadixSort, en 1000 números. RadixSort volvió a ganar, ¿sí? Dejó en ridículo a Quicksort. Compañeros, voy a dejar de compartir pantalla para pasar a mostrar otro programa con mi compañero Víctor. Espero que les haya gustado este programa. Yo espero poderse compartírselos, ¿verdad? Ahí por GitHub, para que lo tengan y puedan jugar con aquí con el apartado de cubetas y puedan ver la simulación. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Eso será todo de mi parte. Pasamos con el compañero Víctor. Ok, muchas gracias, Alan. El siguiente programa, solamente ya es para finalizar la presentación, vamos a hacer una comparación de objetos con los métodos de ordenamiento anteriormente explicados. En el mejor de los casos, que es de la burbuja izquierda con señal, el Quicksort, el Shellsort y el método del día de hoy, el RadixSort. Ya tenía unos objetos precargados. Vamos a volver a generar 10 dígitos. El método, ¿sí se Compañero, alcanza a apreciar? compañero, la pantalla no se está visualizando correctamente. Yo creo ¿No? que habrá que compartir de nuevo, creo. Ok, a ver, permítame. No sé si lo estén viendo los demás compañeros. Sí, No, lo no sé estaba yo. viendo, pero muy trabado. Sí, ok, una disculpa, ahora sí que es el internet de mi parte. ¿Ya están viendo el programa? ¿Me pueden confirmar?
Sí, ya se ve el programa. Sí. Sí. Bueno, nada más presten atención para aquí en lo que es la columna del número de serie. Es un objeto de vehículos y el atributo por el que se ordena pues es de tipo entero, que en este caso se denominó número de serie. Ahí nada más para comprobar. Se volvieron a generar 10 dígitos. ¿Me pueden confirmar? Así es. Sí. Bueno, implementando el método de la burbuja izquierda con señal, se tardó sus respectivos milisegundos. El quicksort, el shellsort, como verá, pues se tardó un poquito más. Y lo que es el radixsort se tardó un poco más. Pero, como ya mencionó nuestro compañero Alan y como se mencionó en las diapositivas anteriores, si empezamos a generar números más grandes, en este caso se generaron 100 dígitos, 100 objetos, perdón, ahí vemos cómo empiezan a cambiar los tiempos de ejecución. En este caso, no sé si me pueden confirmar que ya salieron todos los tiempos de ejecución de los cuatro métodos. Sí, ya salió. Ya Sí, se ve. Sí. Sí, como verán, el que tardó más pues fue la burbuja izquierda, a pesar de que es con señal, tardó como quiera 0.4 milisegundos. El más rápido que conocemos es el quicksort, tardó 0.023 milisegundos, el shellsort 0.12, y como verán, aquí el quicksort ya empieza a ponerse casi a la par, llamémoslo así, con el método quicksort. El Radix solamente tardó 0.03 milisegundos. Unas cosas de nada se demoró el Radixsort. Fueron 100 dígitos. Ahora vamos a generar 1000 números. Aquí ya se generaron. ¿Lo pueden confirmar? Sí. Sí. Aplicamos el método de la burbuja. Se tardó una eternidad. El método quicksort. El shellsort todavía fue más eficiente que el de la burbuja, pero fue más lento todavía que el quicksort. Y aquí, como verán, el radixsort ya empieza a pegarse, a darle tiros ahí al quicksort. Porque como verán, solamente se están generando dígitos de 1 a 4. En este caso, vamos con 10.000. A ver si no se tarda mucho en generar. Ahí me pueden confirmar si ya se generaron. Las casillas del tiempo de ejecución deben estar en blanco. No, Sí, no Están en blanco. Sí, están ¿Sí? en blanco. Sí. Ok, estos son con 10.000 objetos generados. Como ven, la burbuja está tardando en generarlos. Miren, no sé si ya les aparezca el tiempo de ejecución. Todavía no. ¿Todavía no? Ya apareció. Ya, sí, Ya apareció. ¿Ya? bastante. Se tardó más de 4.000 milisegundos. El quicksort, ya verán la diferencia. Se tardó el 10% casi de lo que se tardó la burbuja. Después nos vamos con el shellsort, que como ya les había mencionado anteriormente, sigue siendo más eficiente que el de la burbuja izquierda, pero aún así sigue siendo lento comparado con quicksort. Ahora, la verdad, ¿cuánto tiempo se llega a tardar Radixsort? 3.21 milisegundos. Fue más rápido que el quicksort, porque como ya se ha explicado a lo largo de la presentación, esta es una de las ventajas que tiene Radixsort contra quicksort, como ya se explicó en el programa anterior también. En este caso, pues solamente se están generando números con dígitos entre 1 y 5. Y aquí este es uno de los mejores casos que tiene Radixsort contra quicksort, ya que la cantidad de dígitos no es tan grande. Si modificamos los valores ya del programa, de que en lugar de que genere números del 1 al 5000, que abarcaría solamente 4 dígitos, si le ponemos la propiedad de que genere el máximo valor para tipos de datos enteros, pues ya empezaríamos ahí a notar la deficiencia que tiene Radixsort contra quicksort. No sé si les haya quedado alguna duda en lo que se presentó en los programas y en general de la presentación.
No, no, no. Todo bien. ¿Todo bien? Estuvo muy bueno. ¿Todo bien, compañeros? Bueno, Sí, sí, sí. voy a dejar de compartir pantalla. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y espero tengan un excelente día. De parte de todos, nos despedimos. Muchas gracias. Ok. Compañeros, no sé si tengamos tiempo para realizar un torneo ahí de preguntas en vivo. Si no tardan más de unos 2 minutos o podemos parar ya la presentación como ustedes nos indiquen. Yo creo que ya rebasamos un poquito ya la línea del tiempo, entonces podemos ya dejarlo si ustedes gustan. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque ya rebasamos un poquito ya el tiempo. Sí, pues que pues ya van a tener la siguiente clase, ¿no? Sí, algunos sí tienen a lo mejor alguna clase, sí. No sé. Bueno, Sí. no sé si alguien tenga alguna pregunta en particular, alguna duda. Creo que quedó muy bien explicado, ¿no? Sí, quedó Bueno, muy Sí, quedó bien. nomás les recuerdo que hoy a las 2 se activará el cuestionario rápido del Radix. Se va a aplicar para los 2 grupos, entonces para que estén al pendiente, ¿no? Está bien, profe. Ok, Inge, sí. Pues prepárese el siguiente grupo para la siguiente clase. Miren, les tengo una sorpresa, miren. Ah, ya llegó, Inge. ¿Cuál Ya es? le llegó. ¿Cuál es, Inge? No alcanzo a ver por la Es Redmi el Note Redmi. 8, Redmi. Redmi Note. Redmi. Sí, Y lo va a rifar Es el entre 8 nosotros. Pro. profe. sí, Lo voy a rifar entre El los que mejor Symposium. expongan. ¡Oh! Voy a rifar entre los que mejor Mira. expongan. No, Sí, Inge, ya lo abrió, ya está disfrutando la experiencia Xiaomi. no, pues es que me acaba de llegar, lo acabo de abrir ahorita, pero pues necesito ir a activarlo, a que le cambien el chip y todo eso. Profe, ábralo Me acaba enfrente de de llegar. nosotros. Profe, unboxing aquí en vivo. Unboxing. No, claro. ya lo saqué, No. de hecho, ya lo había sacado, nomás que pues me falta ir a activarlo, ¿no? Ya lo había sacado. Me llegó hace rato, antes de que empezara la clase, llegó el repartidor de, pues quién sabe qué compañía, porque no venía con una camioneta así Son etiquetada, ¿no? de Mercado Libre, profe. Son los Mercado Envíos. Ah, son de los de Mercado Libre, profe. Fíjense que me gustó la onda de que me pidieron un password, ¿eh? Me mandan un password y me lo pidió el chavo, me dijo, si no me da el password no se lo puedo entregar. Ah, pues está bien eso. Capaz si No. llega a Ya casa ve, profe. equivocada. No, calidad. Entonces, Calidad, pues ahorita sí. voy a ir a que le pongan el chip. Inge, pues cualquier duda que tenga, aquí estamos, algunos usuarios ahí frecuentes de Xiaomi, lo podemos orientar. Ahí está mi compañero Rola, su servidor y algunos más. El experto aquí en Xiaomi es Es Rolando. Rolando, profe, Rolando. definitivamente. Es el que lleva comisión. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a desconectar para que vayan a su siguiente clase. Nos vemos el lunes. Nos vemos, ingeniero. Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Hasta Buen día a lunes. todos. Hasta luego.